estimados compañeros, compañeras, quiero señalar que este gran tema de la movilidad humana, fue presentado por el diputado Marcos Aguilar Vega con un sentido que consideramos realmente muy positivo y además con la intención de que hubiera una visión actual del siglo XXI sobre ese derecho a la movilidad, considerándolo además como parte de la nueva visión en las zonas urbanas, en la sociedad del siglo XXI. Al mismo tiempo, esta propuesta que fue presentada hace muchos meses y que incluso fue discutida y votada en principio en el mes de abril, fue en un momento en el que el país, hay que decirlo con claridad, y además es una reflexión absolutamente pertinente, era otro. No es México el mismo de hace un año al México del día de hoy. Estamos en una situación extremadamente delicada que nos obliga a todos y nos tiene que obligar a todos y a todas a hacer reflexiones puntuales, responsables, cuidadosas sobre cada decisión que tomamos. Y es por ello que, coincidiendo en que el concepto de la movilidad humana en aquellos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad del siglo XXI es interesante, pertinente, también en la sociedad del siglo XXI y en el mundo del siglo XXI resulta sustancial y debería ser visto como una prioridad el respeto a los derechos humanos y la libertad de las personas. Son valores fundamentales, esenciales. No podemos hablar de sociedades modernas, no podemos hablar de avance de la humanidad si no se ponen en el centro derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas vinculados con la libertad. Es precisamente en este contexto, con esta visión del respeto a los derechos humanos, del valor de la libertad, del respeto a la libre expresión de los ciudadanos y ciudadanas, que en el PRD hemos hecho una reflexión. Y a la hora, además de revisar la Constitución y a la luz de lo que está aconteciendo en nuestro país, con esta gran expresión ciudadana de miles y miles y miles saliendo a las calles en distintos puntos de la República estos días, es que hemos tomado la determinación de plantear que no se hagan las reformas al artículo 11 y al artículo 73 que están presentadas, porque consideramos que hay, en cambio, artículos de la Constitución, no uno ni dos, sino varios, que tienen que estar en el centro. Son tal vez los artículos que le dan fuerza y valor a las libertades en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna. Yo solamente haré mención de algunos de los asuntos sustanciales de estos artículos constitucionales. El artículo 35, ¿qué dice el artículo 35 constitucional? Que son derechos del ciudadano a asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país. Es un derecho esencialísimo, es un derecho fundamental. Una sociedad democrática debe garantizar, y lo garantiza el artículo 35, el derecho del ciudadano para tomar parte de los asuntos políticos del país. ¿Y qué dice el artículo 9 de nuestra Constitución? Dice algo sustancial, y tal vez este es el artículo, yo subrayaría, que más nos ha llevado a plantear que no se hagan estas reformas, estas adiciones. Dice: no se podrá coartar el derecho de reunirse, no se podrá coartar. Es decir, las palabras que están escritas negro sobre blanco en la Constitución son indudables, no puede haber limitaciones. No se podrá coartar el derecho de reunión con cualquier objeto. Y dice adicionalmente el artículo 9 constitucional: no podrá ser disuelta una asamblea o reunión
Así dice, no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad. Es lo que estamos viendo. Y dice claramente el artículo 9, no solo que no se podrá coartar, sino que no podrá ser disuelta ninguna asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta, y utiliza la palabra protesta ante una autoridad. ¿Qué es lo que vivimos hoy? Vivimos una manifestación masiva de miles y miles de hombres y de mujeres y de familias en nuestro país por un asunto que no se ha garantizado, que está en el artículo 1 constitucional y que dice que el Estado tendrá la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. La gente lo que está pidiendo es que se reparen las violaciones a los derechos humanos y se están expresando con base a ese derecho que está en la Constitución. También dice el artículo 8 de la Constitución: los funcionarios públicos respetarán el derecho de petición. Habla del respeto, es decir, no de que esto se pueda limitar, y la preocupación es que haya un intento de limitación. Yo quiero subrayar en este sentido que la preocupación que tenemos es que en el caso de estas propuestas se dice en el artículo 11, el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad. El Estado, ¿y cómo va a garantizarlo? La preocupación es que sea intentando coartar, limitar derechos que ya están establecidos en la Constitución y que son derechos fundamentales. No solo, sino que en la propuesta de adición del artículo 11 constitucional se agrega: la ley general que emite el Congreso establecerá las bases para hacer efectivo este derecho. Pero la preocupación que existe, legítima, fundada, y nosotros queremos expresarla con toda claridad y abiertamente, es que la ley general coarte y limite derechos fundamentales políticos que ya están en la Constitución. ¿Qué preocupación adicional existe? Que en el artículo 73, en la adición que se propone, se señala para expedir leyes, se trata de las facultades que tiene el Congreso para expedir leyes. Dice, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios. Pero esa parte se refería fundamentalmente a la protección del medio ambiente, y sin embargo ahora se agrega que los 3 órdenes de gobierno tendrán concurrencia en materia de movilidad humana. La preocupación es que se coarten derechos fundamentales, y en un ambiente como el que hoy vivimos en el país tenemos que tomar partido, y el partido que hemos decidido tomar en el PRD es el de privilegiar libertades fundamentales, derechos de los ciudadanos y ciudadanas garantizados en los artículos 35, 9, 8, 11 y 1 de la Constitución. Es por eso que nuestra votación y nuestra decisión es porque no se hagan estas adiciones que consideramos sumamente peligrosas y riesgosas para derechos esenciales universales como el de la libertad y los derechos políticos de ciudadanas y ciudadanos en nuestro país. Es cuanto, señor presidente, compañeras y compañeros.